Entonces, ese volumen lo vamos a observar como un cambio en su longitud también. Podríamos tener algunas otras sustancias, por ejemplo, podemos tener algunas resistencias cerámicas y que también son sensibles, bueno, más bien, sí, una resistencia cerámica o una se llaman termistores, perdón, unos termistores también son sensibles a la temperatura. Cuando cambia la temperatura, cambia su resistencia eléctrica. Y bueno, también podríamos tener, en el caso de un gas encerrado en una membrana, como en el caso de un globo, ¿verdad? Que si lo calentáramos y la membrana no fuera suficientemente rígida, entonces cambiaría su volumen. Entonces, una vez que tenemos esa sustancia termométrica, debemos identificar cuál es la propiedad termométrica, ¿verdad? La que es susceptible a la temperatura. Como ya dijimos, en el caso del alambre sería la longitud, al igual que en el caso de un líquido dentro de un tubo capilar. En el caso de un termistor sería la resistencia, o sea, cambia con la temperatura. Y en el caso de el gas, pues tendríamos el volumen, sería la propiedad que cambia. Y bueno, creo que aquí abajo lo dice la lectura. Ejemplo de ellos podrían ser el volumen de un líquido, como en el termómetro de mercurio con bulbo de vidrio común, la presión de un gas mantenido a volumen constante, la resistencia eléctrica de un alambre, la longitud de una tira de metal o el color del filamento de una lámpara, todos los cuales varían con la temperatura. La elección de una de estas sustancias lleva a una escala individual de temperatura, definida solo para esa sustancia y que no necesariamente concuerda con otras escalas de temperatura, definidas de manera independiente. O sea, si nosotros tomamos algún alambre, ¿verdad? Y entonces queremos ver cómo cambia con la temperatura, entonces su cambio no va a ser el mismo si tenemos un alambre de cobre que un alambre de aluminio, ¿no? Entonces, para eliminar eso, ¿verdad? Entonces es necesario que se adopten estándares para la elección de determinada sustancia termométrica y determinada propiedad termométrica. Y bueno, y después encontrar la relación que hay entre esta propiedad y una escala de temperatura que sea universalmente aceptada. Y entonces ya cada escala de temperatura que se tenga, ¿verdad? Para cada sustancia termométrica, tendría que ser calibrada con la escala universal. Dice aquí que en la sección 22.4 se describe la escala universal aceptada. Bueno, ahora vamos a ver de manera general cómo establecemos un termómetro. Entonces vamos a suponer que nuestro termómetro está basado en un sistema en el cual medimos el valor de la propiedad termométrica. Vamos a pensar en este caso en la longitud de un alambre, ¿no? Entonces, la temperatura T va a ser una función de X. Esta X es la propiedad termométrica. En nuestro caso sería la longitud del alambre. Y entonces vamos a tener una función T de X, es decir, la temperatura va a depender de la longitud del alambre. Cuando nosotros sepamos la longitud del alambre, entonces por esta relación T de X que tenemos, podemos saber cuál es la temperatura. Entonces vamos a elegir la relación más sencilla, creo que esto lo platicaba la clase pasada,
Entonces, la manera más sencilla de relacionar estas dos variables, la temperatura y en este caso la longitud, que es la propiedad termométrica, es de una manera lineal. Es decir, a un valor de la longitud solamente va a corresponder un valor de la temperatura. En este caso, tenemos aquí el valor de la longitud y aquí tenemos el valor de la temperatura. Como es una ecuación de la recta, entonces aquí tengo dos constantes que se deben determinar. Otro caso importante de que sea lineal, esta escala, es que a cada intervalo de temperatura delta T va a corresponder el mismo cambio delta X, ¿verdad? En el valor de la propiedad termométrica. Es decir, que si al aumentar un grado de temperatura, perdón, al pasar de 25 grados Celsius a 26 grados Celsius, el alambre se dilata una décima de milímetro, entonces cuando pase de 26 a 27, entonces se va a dilatar otra décima de milímetro y comparado con la longitud original, tendría 2 décimas de milímetro más largo, ¿no? O sea, a un cierto incremento de temperatura, bueno, más bien a la inversa, a un cierto incremento de la longitud del alambre de la propiedad termométrica, corresponde un aumento proporcional a la temperatura. Y bueno, para terminar acá, dice abajo, para determinar una temperatura en esta escala, elegimos dos puntos de calibración. Aquí tengo, ¿verdad? Un problema clásico de geometría analítica, que generalmente luego dicen que no sirve para nada la geometría analítica, ¿verdad? Tengo la ecuación de una recta. En principio, si la quiero tener bien definida, debo calcular esta constante A y esta constante B. Y entonces, si doy un punto, ¿verdad? Si doy un punto, digamos, el valor de X y el correspondiente de la temperatura, voy a tener una ecuación lineal en dos incógnitas, porque tendría de incógnita A y la incógnita B. Entonces voy a tener dos incógnitas, o se puede ver como una ecuación con un número infinito de soluciones, ¿verdad? Va a ser una función donde A depende de B o viceversa. Y entonces, ¿qué necesito? Bueno, pues necesito ahora otro valor de la propiedad termométrica con su correspondiente valor de temperatura. Y una vez que tengo eso, ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Otra cosa que es importante, ¿sí? Ahorita como ya tenemos las escalas, pues realmente simple. Pero cuando no existían los termómetros, entonces cuando teníamos, digamos, vamos a suponer el alambre, seguimos con la idea del alambre. Cuando teníamos una longitud del alambre, a esa longitud nosotros de manera arbitraria le íbamos a asignar una temperatura y luego para otra longitud del alambre le íbamos a asignar otra temperatura. ¿Sí? Eso que tengo ahí es lo que me va a determinar la escala, cada una de las escalas. Nadie me ha dicho nada, ¿verdad? Pero no les estoy compartiendo absolutamente nada y nadie dice nada, ¿verdad? ¿O no me están escuchando o qué sucede ahora? ¿O se durmieron o...? A ver, déjenme ver. Ahora sí ya están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí se
Ok. Ahora sí, como vulgarmente se les agradece, ¿no? Que me hayan dado el avionazo, ¿no? Que me dejen ahí hablando solo. Ahora ya no nada más, no abren sus cámaras, ¿no? Sino ahí me dejan hablando solo todo el rato. Ok. Bueno, las cosas realmente que estaba describiendo aquí, lo de las propiedades y termométricas y la sustancia termométrica, realmente no era mucho. ¿Dónde estaba enfocado en esta ecuación que debía ser lineal? O sea, esta X es la propiedad termométrica que le asigna una cierta temperatura y después para otra cierta valor de la propiedad termométrica tengo otra temperatura. Decimos una longitud, un valor de temperatura que determinamos nosotros de manera arbitraria, dependiendo de nuestra escala, y luego otro valor de la temperatura, otro valor de la propiedad termométrica, otra longitud y le asignamos otra temperatura. Y entonces, ahora vamos a llegar aquí a las escalas, ¿no? Aquí elegimos dos puntos de calibración definidos arbitrariamente a las temperaturas T1 y T2 en esos puntos y medimos los valores correspondientes X1 y X2 de las propiedades termométricas. Los ejemplos más conocidos, ¿verdad?, de estas escalas, bueno, más conocidos de este tipo son la escala Celsius y la Fahrenheit, que se usan comúnmente en los termómetros, ¿no? Y la sustancia que se utiliza en este caso es la sustancia termométrica, es el mercurio, y la propiedad termométrica es el volumen, que realmente lo apreciamos en forma de longitud, ¿verdad? En el tubo capilar de vidrio, ¿no? Y bueno, aquí es importante lo que se refería a la cuestión lineal. Eso lo podemos apreciar en los termómetros de mercurio, que todas las líneas están igualmente separadas, ¿verdad? El comportamiento lineal significa en este caso que los intervalos entre las marcas de los grados en el tubo de vidrio de un termómetro son de tamaño uniforme, ¿verdad? Siempre la distancia entre cada uno de los grados va a ser la misma, ¿verdad? En nuestro termómetro que tengamos, ¿no? Bueno, en el caso de los termómetros de mercurio, ya ven que ahora los termómetros son electrónicos, son digitales, ¿no? Como ha avanzado la ciencia. Sin embargo, creo que todos nosotros a lo mejor tenemos el de la abuela, el de la mamá, por ahí todavía el termómetro de mercurio, el termómetro clínico. A ver, alguien que me diga quién tiene todavía en casa uno de esos termómetros de mercurio. No me digan que no los conocen. Vamos a ver a quién le Sí, preguntan. bueno, yo tengo uno, pero ya está roto, sí, o sea, se me rompió hace como un año, pero sí lo llegué a utilizar en la Lo, prepa, me lo pidieron. lo guarda como pieza de museo. Sí, de hecho sí lo estaba guardando, pero es que hace un año se me rompió, estaba arreglando unas cosas ahí y se me cayó y se regaron las bolitas de mercurio, se regaron por mi cuarto, pues, pero sí, ahí lo tengo todavía, pero está roto, pero sí lo llegué a utilizar, más o menos supe cómo funcionaba. Sí, realmente yo no he ido últimamente a las farmacias a comprar termómetro. Hace tiempo compré uno digital, unos que parecen lápices que se lo pone usted en la axila y tiene una pantalla muy pequeña. Y ahorita que empezó lo de la pandemia, vi unos de esos tipos revólver, ¿no? Los que le ponen generalmente en las tiendas cuando entra, ¿no? Que creo que no estaban muy caros, creo que valían como 200 y fracción. Me pedí uno en línea, pero por ahí debe andar alguno de esos de mercurio. Yo supongo que si usted va a alguna farmacia, todavía los deben estar vendiendo. También ya hay más restricción, ¿no? Porque el mercurio es tóxico, entonces también ya ve cómo cada vez van siendo más cuidadosos, ¿no?, con esta situación. Bueno, entonces vamos a empezar con la escala Celsius.
Bueno, otra cosa importante también, y se los voy a comentar como anécdota personal, yo no me habitúo mucho todavía a la escala Fahrenheit, ¿no? O sea, si me dan un valor de la escala Fahrenheit, no me dicen mucho, ¿no? Eh, Porque a veces hay algunos canales en la televisión, por ejemplo, en los Estados Unidos utilizan mucho la escala Fahrenheit, ¿no? Entonces, en las noticias dan las temperaturas en grados Fahrenheit, entonces no me dicen mucho. Entonces, debemos tener a lo mejor que, igual que como se define la temperatura, para que se nos memorice un poco más, debemos tomar 2 puntos. Algo que se llama la zona de confort. Puedes tomar un punto, digamos, donde ya empieza a sentir frío en la escala Celsius y ver a cuánto equivale en la escala Fahrenheit. Y el otro, donde ya no empieza a tolerar el calor, donde ya no es, y entonces también hacer su conversión a Fahrenheit. Y entonces ya sabe usted que si está fuera de esa región, esos dos valores, quiere decir que ya la temperatura no es muy agradable, o hace frío o hace bastante calor. Bueno, entonces la escala Celsius, ¿verdad? Se emplea en casi todos los países del mundo, ¿no? También llamada escala de grados centígrados. Yo generalmente decía grados centígrados, pero ahora por hacerle honor a Celsius, que no, Anders Celsius, por acá habla de su bibliografía, ¿no? Fue astrónomo sueco que, además de desarrollar la escala de temperaturas que lleva su nombre, hizo mediciones de la longitud del arco de un meridiano, lo cual sirvió para corroborar la teoría de Newton sobre el achatamiento de la Tierra de los polos. Y Daniel Fahrenheit, contemporáneo de Celsius, fue un físico alemán que inventó los termómetros con líquidos de alcohol y de mercurio y los empleó para estudiar los puntos de ebullición y de congelación de los líquidos. Pero generalmente en las noticias son pocos los que mencionan escala Celsius, siempre dicen grados centígrados. Y bueno, entonces la escala Celsius se basó originalmente en 2 puntos. El punto normal de congelación del agua, que se definió como 0 grados Celsius, y el punto normal de ebullición del agua, que se definió como 100 grados Celsius. Esos son los 2 puntos que se escogen para hacer el termómetro en grados Celsius. Entonces vean cómo le hacemos aquí. Ya tenemos la propiedad termométrica y entonces vamos a suponer que a 0 grados Celsius tiene una longitud y a 100 grados Celsius tiene otra longitud. Entonces ese incremento en la longitud se debería dividir en 100 partes iguales y cada una de esas partes entonces sería 1 grado Celsius. Estos 2 puntos se emplearon para calibrar termómetros y luego se dedujeron las demás temperaturas por interpolación y extrapolación. Para expresar la temperatura en la escala Celsius, la cifra dada debe ir siempre acompañado del símbolo de grados, ¿verdad? Este es previo a la cifra. Entonces, bueno, para determinar la escala Celsius ya tenemos 2 puntos, ¿verdad? 0 grados cuando se congela el agua y 100 grados Celsius cuando entra en ebullición. Ahora vamos con la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit, los puntos que toma, bueno, si la escala Fahrenheit emplea un grado más pequeño que la escala Celsius, es decir, las franjas entre un grado y otro en la escala Fahrenheit y en la escala Celsius, esa escala entre un grado y otro es más pequeña en la escala Fahrenheit, es decir, si usted tuviera 2 termómetros, o bueno, hay ahora unos termómetros muy sencillos que venden, donde de un lado está la escala Celsius y del otro lado está la escala Fahrenheit, y se pueden dar cuenta fácilmente
que el grado en Fahrenheit es más pequeño que el Celsius, ¿no? Bueno, el cero se establece en una temperatura diferente a como lo se estableció para Celsius. Originalmente se basó también en dos puntos fijos, cuyo intervalo se dividió en 100 grados. El punto de congelación de una mezcla de hielo y sal y la temperatura normal del cuerpo humano. En esta escala, los puntos normales de congelación y de ebullición del agua vienen a ser respectivamente 32 grados Fahrenheit cuando se congela y 212 en ebullición. ¿Sí? Y la relación entre ambas escalas está dado de esta manera. La temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura Celsius más 32. Esta la puedo obtener encontrando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, y los puntos serían entonces a 0 grados Celsius le corresponden 32 Fahrenheit y a 100 grados Celsius le corresponden 212 Fahrenheit, entonces se encuentra la ecuación de la recta, esta que tenemos aquí. Y bueno, aquí se aclara que también se utiliza el símbolo de grados para expresar la temperatura sobre grados Celsius. Entonces aquí tenemos que 98.6 grados Fahrenheit es la temperatura normal del cuerpo humano. Ahí bueno, dice aquí, ¿no? Que la conversión entre la escala Fahrenheit y Celsius se lleva a cabo fácilmente recordando unos cuantos puntos. Y por ejemplo, el punto de congelación, dijimos 0 grados Celsius y 32 grados Fahrenheit, o 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit. Es decir, siempre tendría o bien que memorizar esta ecuación o si no, esta relación, ¿verdad? Claro, si no trajera usted a la mano un celular o un equipo electrónico, porque ahora nada más se va ahí y entonces le dice quiero la equivalencia, le da el grado Celsius y lo convierte a Fahrenheit o a la inversa, ¿no? Bueno, aquí está más o menos la idea que, bueno, lo que se comentaba, de que no son del mismo tamaño, que el grado en Celsius es mayor. Lo que dice aquí es que 5 grados en la escala Celsius equivalen a 9 grados en la escala Fahrenheit. Y entonces esa igualdad se pone aquí, pero observen cómo se utiliza aquí el símbolo de grado. Observen, para una temperatura el símbolo de grado va antes de la letra y aquí va después. Esto se hace para que no se confunda y no quiere decir que 9 grados Fahrenheit de temperatura equivalen a 5 grados Celsius de temperatura, no. Esto se indica que un tamaño de 9 grados, de incremento de 9 grados Fahrenheit equivale al incremento de 5 grados Celsius. De hecho, lo explica aquí. Observe que estos intervalos se expresan como F grados y C grados y no como grados Fahrenheit y grados Celsius. Las lecturas de la escala de temperatura se dan en grados Fahrenheit o en grados Celsius. Las diferencias de lectura se dan de esta manera, ¿no? No sé si haya preguntas hasta aquí. ¿Alguien ha hecho alguna vez un termómetro en algunas prácticas en el bachillerato? ¿Nadie?
No. Déjenme ver cómo anda nuestra lista. Yo sí, profesor. Discúlpeme, pero no escuché quién dijo sí. ¿Padrón Torres? Sí. ¿Y de qué fue su termómetro? De mercurio. ¿Y dónde consiguió mercurio? ¿Qué es tan caro? Pues bueno, es que bueno, la práctica para la que yo lo utilicé fue en quinto semestre de preparatoria. Como yo llevé laboratorio, llevé especialidad de laboratorista químico, en quinto semestre me tocó realizar una cerveza, pues, con mi equipo. Hicimos, estábamos haciendo entre vino, cerveza. Nosotros elegimos cerveza y compramos un kit que ya traía la cebada, pues todos los ingredientes para hacer la cerveza y traía también los instrumentos, incluía ahí mismo el termómetro para, para realizar pues la cerveza. Ya con eso que ha dicho se va a volver muy popular entre sus compañeros. Porque Lo van a buscar muy seguido. ¿Y quién les fue? El mercurio que tomaron era el que estaba en el laboratorio. ¿O ya solo tomaron el termómetro de mercurio que estaba ahí? No, le digo que el termómetro de mercurio venía en el kit que compramos, o sea, en el kit que compramos para realizar todo, ahí mismo venía el termómetro, incluía los instrumentos. Y el kit que lo compramos lo compramos por Amazon, ahí mismo incluía ya el termómetro de mercurio. Ah, pues sí se gastaron algo de dinero, ¿no? Porque yo hace pocos vi también el kit y sí estaba caro, ¿no? Sí, fueron como 1,500 pesos alrededor, pero pues éramos como en el equipo 8 y pues no, pues sí salió, pero ¿Y quién sí se está. quedó con el kit? Pues yo me quedé bueno, nos lo repartimos, yo me quedé con el termómetro de mercurio, que es el que le dije hace rato que pues, yo me lo Ya. quedé como colección, pero se me rompió lamentablemente, y ya otros se quedaron con las cubetas y pues la cerveza, el producto, pues se lo quedaron los maestros, porque ellos pues eran los que los iban a probar, Iban a probar. Si iban a el hacer la producto era cata. bueno. Sí. O sea, ahora cada vez que tienen reuniones de bachillerato, cada quien debe llevar su parte. Pues sí. Ok. No, yo que comentaba si habían realizado alguna vez un termómetro. Por ejemplo, híjole, no sé, tiene 6 o 7 años, les encargué a sus compañeros que hicieran un termómetro. Y entonces sí hicieron algunos, los hicieron con agua pintada en un cierto color. Déjeme ver cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, es que luego se me olvidan. Perdón, por aquí hay algo en el chat que no había visto. Ah, ok, ya lo vi. Sí, bueno, hay gente que no le gusta la cerveza y hay gente que sí nos gusta, pero nuestra cultura es extraña, ¿no? O sea, los europeos toman vino, es una salud, es un hábito, lo de la cultura, en la comida toman vino, y no por eso son ebrios, ¿no? Igual, si alguien se toma una cerveza cuando hace calor o algo, pues no pasa nada, ¿no? El problema es cuando se excede, ¿no? Entonces ya empiezan a complicar las cosas. Ando checando porque ahorita que vi mi lista, creo que nomás les compartí el documento, ¿verdad? Veo que está Cruz Domínguez Miguel aquí con nosotros, Miguel Ángel. Presente, profe. Oiga, el día que hicimos los equipos, creo que usted no asistió.
No, sí estaba, profe, pero dije que iba a trabajar individual. Ah, ok, qué bueno que me lo dijo, porque entonces le vamos a poner por aquí, entre paréntesis, porque a mi edad se me olvidan las cosas, ¿no? Me dicen que si me acuerdo hace 5 años, le digo, si muy forzadamente me acuerdo de lo que sucedió ayer, quieren que me acuerde de hace 5 años. Ok. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, serían 7. Les voy a dejar una semana para que piensen y busquen en la literatura. Van a hacer por equipos un termómetro y lo van a hacer con su escala. Ah, bueno, ya no les terminé de contar de los equipos que hicieron el termómetro. Uno de los compañeros de un equipo se llamaba Leobardo, y entonces él tomó, era un líquido, creo, pintado en rojo, y entonces tomó una marca, una temperatura, y después a otra temperatura tomó otra marca, y no recuerdo en cuánto lo dividió, y entonces ya eso es su escala, y entonces él le llamó a esa escala del equipo, era la escala Leo, ¿no? Para medir la temperatura de algunas cosas. Entonces, quiero que busquen, no sé, pueden hacer termómetros utilizando una resistencia eléctrica, bueno, un termistor lo pueden hacer con un líquido también. Con alambres es muy complicado porque la longitud que se dilata realmente es muy poco, ¿no? Y si lo hacen con fluido, algunos utilizaban de estos tubos de laboratorio que han de tener como, no sé, como unos 4 milímetros de diámetro. Aquí en Jalapa había un negocio, ¿quiénes son de aquí de Jalapa? A ver, alguien que me diga que es de aquí. Y ahora nadie es. Yo, maestro. Ah, Abril Teresa, ¿usted conoce la calle Bremont? No. ¿Por dónde vive? ¿Alguien que viva cerca del centro? Alguien que viva por Murillo Vidal, por el Mercado San José, cerca del centro, o acá por Úrsulo Galván. ¿Nadie? Bueno, si no es indiscreción, Abril, ¿por dónde vive usted? En la Carolina Anaya. Ah, ok. ¿Alguien que viva por Cristal? 20 de noviembre, maestros veracruzanos. Híjole, creo que nomás ustedes de aquí de Jalapa, ya todos los demás son foráneos. Yo también soy de Jalapa, maestro, pero cada vez que dice otra dirección se aleja más de donde yo vivo. ¿Por dónde vive usted? Vivo por el Fobiste. Ah, por el Fobiste, yo también vivo acá por el Fobiste. Órale. Bueno, entonces les digo más o menos, sí conocen el centro. La calle que sale del viaducto se llama Zaragoza. ¿O no conocen calles? Bueno, sí saben, pero sí conocen la calle que sale del viaducto. La que va para el sumidero. No, ahí en el centro, abajo del Parque Juárez, Ok. el viaducto. Sí. Ese es Zaragoza. Sigue todo derecho y ya después tiene un quiebre hacia la izquierda. Ujú. Y sobre la acera izquierda, la cuadra que está antes de llegar a Los Berros, esa es Bremont.
Ok, sí. En esa calle, creo que ya antes de llegar a la última esquina, también sobre la acera izquierda, había un negocio que vendían equipos de laboratorio. Y hace años ahí algunos alumnos consiguieron tubos capilares. Esto es porque si hacen un termómetro, ¿cómo se llama? De líquido. Con el tubo capilar se aprecia más la dilatación. Bueno, espérenme un momento, les voy a compartir. Bueno, están viendo mi cámara, ¿verdad? Bueno, no les hubiera dejado de compartir, pero bueno. Espérenme un momento y vengo. Por ahí tengo uno de mercurio, pero el otro es creo que de tintura. Ahorita se los traigo, no me tardo ni 2 horas. Ya ando de regreso, creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Sí. Bueno, por ahí hay un problema que, bueno, ahora ya lo van a saber aquí. Aquí está. Vean que empieza en -40, porque el cero está un poco arriba, ¿sí lo ven? Sí. Bueno, se me olvidaba este número, ahora ya no se me olvida. El, el valor de la temperatura en que coinciden la escala Celsius y la escala Fahrenheit es -40 grados. Es decir, -40 grados Celsius y -40 grados Fahrenheit es la misma temperatura. Y no se me olvida porque alguna vez escuché que, no me acuerdo si era en Cuba, en qué lugar, la gente escapaba, o en algunos otros escapan metiéndose al tren de aterrizaje del avión, pero las temperaturas son muy bajas ahí y entonces la gente muere, ¿no? Por hipotermia. Un día que iba yo en la Ciudad de México, pero no me acuerdo si iba para el aeropuerto, salía de ahí cuando me iba un piloto ahí, iba platicando con una señora y entonces yo le interrumpí y le pregunté que como qué temperaturas alcanzaba ahí en el tren de aterrizaje. Y me dijo que las temperaturas que se alcanzan ahí son como de -40 grados, ¿no? O sea, nunca se les vaya a ocurrir, ¿no? Meterse ahí un tren de aterrizaje, ¿no? Y entonces pueden ver, aquí empieza en -40 y bueno, termina, bueno, yo no, déjenme, lo voy a voltear para ver. Son 50 grados Celsius y son 120, 50 Celsius y 120 Fahrenheit. O sea que del lado de los Celsius, esta escala recorre 90 grados para medir la misma temperatura y para la Fahrenheit recorre 160, que es lo que decía aquí el texto, ¿no? Les comparto esta parte de aquí, ¿verdad? 9 grados Fahrenheit equivalen, ¿verdad? Ese cambio en la temperatura de 9 grados equivale a un cambio de 5 grados Celsius. Y bueno, pueden ver, según aquí la marca, está como, no sé si alcance a ver, creo que está como a 21 grados. ¿Se alcanza a ver la marca?
¿Sí ven la marca de temperatura o no se ve? En medio está el tubo capilar. Está más o menos como por aquí a esta altura, por ahí se ve, está como a 21 grados. Entonces, este tubo que tiene aquí es un tubo capilar, o sea, aunque aquí a la vista de medir como unos 2 o 3 milímetros, en la parte interna donde está, fíjense, creo que si lo giro un poco se alcanza a apreciar. El tubo interno es muy delgado, por eso se llama capilar, ¿no? Bueno, entonces la idea, por eso les decía que si se consiguen un tubo de estos, pues es más fácil. Este tiene años que lo compré en Casa Web y realmente son muy baratos, ¿no? Bueno, luego lo llevo ahí a su lugar. Generalmente tengo dos en la casa, uno en el patio y otro ahí en el garage para más o menos tener idea de cómo andamos de temperatura. Entonces les decía que se pongan de acuerdo y podemos, para que hagan un termómetro, pueden ir investigando. Pueden ir investigando y para ver qué tipo de termómetro pueden o quieren hacer. Hay otra cosa más, quienes se decidan a hacerlo, ese va a ser un valor extra para la evaluación, un máximo de 10%, ¿no? Creo que teníamos 60, 30 y 10, ¿verdad? Así habíamos quedado. ¿Qué les pasa? Hoy no quieren platicar, nadie habla, ¿qué sucede? Por eso les digo que me enciendan sus cámaras, porque así creo que sé, por lo menos sé que están del otro lado, porque a lo mejor solo están encendidas la computadora, pero ustedes andan en otro lado, ¿no? Entonces investiguen y ya me comentan sobre qué lo van a hacer los equipos, ¿no? Bueno, ahora vamos a la escala Kelvin. La escala Kelvin, esta tiene, en vez de tomar 2 puntos, solamente va a tomar un punto. Y como va a tomar un punto, ahorita les digo dónde, aquí dice. Es el punto triple del agua. Aquí hay un dibujo, aquí en la parte superior. Aquí tenemos un termo, le voy a poner un zoom. Esa es la ventaja que tenemos con este modo, ¿verdad? De clase. Esto no lo hubiera podido hacer yo en el pizarrón. O bueno, sí lo hago, pero me queda muy feo el dibujo. Este es un termo. Está aislado, aquí hay vacío. Aquí hay un matraz al vacío. Aquí se tiene una mezcla de agua, hielo, y por aquí hay en algunas partes hay vapor de agua. Entonces, hay algo que se llama diagramas de fase, ¿verdad? Para las sustancias, y entonces varían la presión, el volumen, la temperatura. Eso lo van a ver cuando tengan termodinámica. Y entonces se va teniendo diferente composición del agua dependiendo de los valores de temperatura, presión y volumen. Entonces, aquí coexisten los tres, el vapor de agua, el hielo y el agua en sí, ¿no? Esto está sellado, este es un depósito, esto de aquí es para que aquí se coloque el termómetro y entonces está aislado lo mejor posible para que no intercambie energía con el medio. Bueno, ese punto triple del agua,
por convención, se le asigna un valor de 273.16 grados Kelvin. Es decir, a esta temperatura donde coexiste el agua en sus tres estados, lo definimos como 273.16 Kelvin. Y una vez que definimos eso, tenemos nuestra ecuación del termómetro para la temperatura Kelvin. Es decir, si nosotros queremos calibrar algún otro termómetro con esto, entonces tendríamos que ver la propiedad termométrica, qué valor tiene en el punto triple, y después ver esa propiedad termométrica con la de otra sustancia termométrica. Y bueno, la equivalencia que hay entre la temperatura en grados Celsius y la temperatura Kelvin está dada de esta manera. Y entonces nos damos cuenta aquí que a 0 grados Celsius equivale a 273.5 Kelvin, 15 Kelvin, perdón, y 0 Kelvin, perdón, equivale a menos 273.15 Kelvin. El tamaño del grado en grado Celsius y en grado Kelvin, el tamaño del grado es el mismo, pero las escalas están desfasadas. Están desfasadas en 273.15 unidades. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que para 0 grados Celsius, 0 grados Kelvin, Celsius está a menos 273.15. Quiere decir que el 0 grados Kelvin está arriba de los Celsius 273.15, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de escalas. Les voy a encargar que terminen de leer esta parte, y los ejemplos también. Y lean la temperatura del gas ideal. Les voy a dejar tarea para el fin de semana. Y entonces en la siguiente clase vamos a ver dilatación térmica. O sea, se leen todo hasta ya dilatación. Quien quiera le puede dar una leída de dilatación térmica, esa sería la sugerencia. Y de cualquier manera lo veo rápido para terminar con esta unidad el primer día, ¿no? No sé si haya preguntas al respecto. ¿Tienen clase todavía? No, Esta es la última. Es la última, ok. Sí saben que a la 1 va a haber entrega de notas laudatorias, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, les sugiero que traigan una libreta ya a la mano y que sí anoten lo que tienen que leer, porque a lo mejor se comprende que termina, si ya es viernes, ya todo el mundo se va a descansar, y ya la siguiente clase que nos vemos, que había que leer esto, no lo leímos, etc. Y bueno, no quiero ser reiterativo, pero sí quisiera, por favor, de la mejor manera, pedirles que tengan sus cámaras abiertas, o sea, dentro de lo posible. No me acuerdo en qué clase fue que le pedí a alguien que cerrara su cámara porque a lo mejor se estaba interfiriendo en que no viera bien la proyección, salvo en esos casos, o que su internet sea lente o empiece a presentar molestia a su señal. Pero de otra manera, tengan sus cámaras abiertas. No sé cuál es la justificación para tener las cámaras cerradas. A ver, alguien que me diga, ¿no? Bueno, pues yo la tengo cerrada por esto, por el otro. Pero creo que no hay ninguna justificación. Yo puedo estar viendo las caras. Realmente, a mí en lo personal, y creo que lo he compartido con otros compañeros,
No es nada agradable estar hablándole a la pantalla aquí y no ver absolutamente nada. Imagínense, más o menos me siento como si yo estuviera en el aula y estuviera hablando solo y no estuviera viendo a nadie, ¿no? Así me siento aquí porque no veo, no los veo, no veo sus caras, no veo sus emociones, no veo si están entendiendo, no veo si están aburridos, no veo si hacen cara de que no le entendí o está hablando en chino. Esa es la única intención de que tengan sus cámaras abiertas, o sea, no hay ninguna otra intención. Si no han acomodado su cuarto todavía, bueno, pues pónganle un fondo virtual y no pasa nada, ¿no? Pónganle ahí estrellas o pongan una imagen del espacio, una imagen de un bonito edificio, no sé, lo que ustedes gusten, ¿no? Pero pero yo quisiera que dentro de lo posible las tengan abiertas, ¿no? Ahora si la tienen abierta y, por ejemplo, creo que dice aquí Frida Sofía que se calienta su computadora, pero que va a tratar de tenerla abierta lo máximo posible. Puede ser, por ejemplo, para Frida que nos escribe, cuando iniciamos la clase tenganla encendida, ¿cuánto puede tardar? 5 o 10 minutos. Ya una vez que yo empiezo a explicar, cuando les estoy compartiendo la pantalla, en ese momento si quieren la pueden cerrar para que no se caliente su computadora, y una vez que vamos a discutir algo que les dejo de compartir o algo, entonces en ese momento la vuelven a encender otra vez. Pero solo esa es la finalidad. No sé si quieran agregar algo más. ¿Nadie más? Ok, Cortés. No, pues iba a decir que todo bien, todo claro. Ok. Al menos de mi parte, todo bien. Bueno. Ya ni les dije que el termómetro creo que sí, no me paga nada por la propaganda, lo compré hace años en la web, creo que me costó como 15 pesos, 12 pesos, no me acuerdo, realmente no son muy caros. Y a mí sí me sirve mucho porque luego tengo frío y veo como una vez supe que estábamos a 6 grados Celsius, y al coche en la mañana y le salió una escarcha de que se congeló el rocío en el parabrisas del coche. Entonces más o menos ya sabemos si cuando prevén las temperaturas para el otro día, aquí en Jalapa ya usted sabe más o menos si se tiene que abrigar o no se tiene que abrigar. Otra cosa importante también, no se expongan si van a salir, procuren no estar donde haya árboles, o anuncios espectaculares, ¿no? Porque parece que va a haber ráfagas de viento fuertes, ¿no? Entonces debemos, cuidarnos. Si van a utilizar energía eléctrica para algo importante, entonces traten de hacerlo antes de que empiecen los vientos, porque luego cuando hay mucho viento suspenden el suministro de energía eléctrica y debemos tomar todas nuestras previsiones. Cuídense y nos vemos el lunes. Y hagan un examen de conciencia para abrir sus cámaras. Sí, profesor. Hasta el lunes. Hasta el lunes.